Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de qué parte del mundo nos estéis escuchando. Hemos vuelto otra vez después de un parón. Pedro, Sí, como 3 meses. encantado de volverte a ver. Lo mismo digo. Tony, un placer. Eh, Vamos a retomar con Luis María Pardo, que están empezando una plataforma nueva eh, a nivel europeo. Hay varios países implicados y ahora nos explicará exactamente de qué va y qué es y qué se puede hacer y cómo nos podemos defender los ciudadanos. Así es, así es. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Hace justamente ahora un año que estuvo con nosotros también, pues como representante de la Asociación Liberum. En aquel entonces, porque, bueno, ante la negativa de la Agencia Española de Medicamentos de proporcionar documentación sobre el tema de las vacunas. ¿eh? La verdad es que es un placer tener aquí a Luis María Pardo, que ha estado recientemente también aquí en Mallorca. Y bienvenido, Luis María. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y muchísimas gracias por tenerme de nuevo aquí, que es un placer estar con vosotros. Nos hablas desde Lisboa, entiendo también que porque, bueno, en relación con el movimiento, con Justicia Europa, y bueno, gracias por el esfuerzo de estar aquí con nosotros. Y en principio nos gustaría, Luis María, para quien no conoce un poco el tema, que nos describieras en 5 minutos un poco la base, el fundamento y en dónde va a operar este movimiento social que habéis organizado. Bueno, Justicia Europa es un movimiento es un movimiento cívico que va a presentar acciones cívicas, que va a presentar acciones judiciales y que va a terminar presentándose a las elecciones europeas de junio del 2024 ante lo que nosotros afirmamos es una vulneración y una pérdida de libertades públicas y de derechos fundamentales, no solo de los ciudadanos españoles, de Baleares o de otras comunidades, sino de los ciudadanos de Europa. ¿En qué consiste el movimiento y por qué nacemos? Nosotros nacemos después de un recorrido judicial en el cual hemos ido observando cómo se han ido perdiendo las libertades públicas a pasos agigantados. ¿Cómo se está produciendo esta pérdida de libertades? La Organización de Naciones Unidas en el año 2015 promulgó los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La gente con esto del desarrollo sostenible, pues tú le preguntas a alguien por la calle y te dirá, ¿qué me está contando, majadero, no? Pues mira, esto es muy sencillo. Una organización que no tiene poder legislativo alguno y que está sustraída del control judicial, como es las Naciones Unidas, implementa a través de organizaciones como la Unión Europea una agenda que cuando uno la observa parece que son unos objetivos muy loables, muy bonitos, pero cuando la analizas te das cuenta que es un espejismo y que está llena de pérdida de nuestros derechos humanos. Por ejemplo, en el tema de la salud, cuando ellos hablan de una única salud, todos sabemos que en el mundo no existe una única salud, que mi salud es diferente a la tuya, que la tuya es diferente a la de Tony, a la de Pedro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué nos imponen los certificados sanitarios? En las Islas Baleares vivimos un auténtico apartheid de las personas que habían decidido en libertad no vacunarse y se les sometió a un certificado COVID so pena incluso de perder el trabajo. Hace escasos días, el 5 de octubre del 2023, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido y ha afirmado que esas aplicaciones con las cuales se gestionaban los certificados COVID debían haber estado sometidas al tratamiento del Reglamento General de Protección de Datos. Eran ilegales y se traficaron con nuestros datos. Principio comunitario esencial, el de los datos personales y el derecho a la intimidad. Si coges todos los objetivos y vas siguiendo agricultura, sector primario, sector ganadero, ciudades de 15 minutos, estados policiales, es decir, crear ese miedo, terror y mentira, como digo yo, para forzar a la población a que ceda sus derechos. Nosotros hemos dicho que no. Y hemos visto que el problema son las reglas del juego. ¿Dónde están las reglas del juego? En el Parlamento Europeo. ¿Por qué? Porque es lo que utiliza las Naciones Unidas para implementar su agenda. Por tanto, donde tenemos que ir es donde están las reglas del juego. ¿Y dónde están? En el Parlamento Europeo. ¿Por qué? Porque de allí salen los reglamentos, por ejemplo, el del certificado COVID, por ejemplo, la hiperregulación del sector primario ganadero pesquero, que está destruyendo las libertades de los ciudadanos. Y de ahí
que decidimos ir a Europa. Pero no lo hacemos como un movimiento nacional o un proyecto, una plataforma, no. La vocación es de internalización, es decir, de salir fuera e intentar unir por lo menos a Italia y a Portugal. ¿Por qué? Porque vivieron lo mismo que vivimos nosotros durante estos 3 años desgraciados. E intentar unir esas fuerzas para presentarnos bajo una candidatura, una alianza, llamarle como queráis, y que los ciudadanos vuelvan a tener voz en la única casa, que es el Parlamento Europeo, donde tenemos que tener voz. Y denunciar cada una de las pérdidas de libertades que se están cometiendo. ¿Cómo nos vamos a presentar? Nosotros hemos buscado una fórmula que es la agrupación de electores. Nosotros nos constituimos como asociación y nos presentaremos como agrupación de electores. ¿Por qué? Porque nosotros somos un movimiento que nos hemos definido apartidista e independiente. Nosotros no nos vamos a financiar ni con subvenciones públicas ni con el circuito de los préstamos financieros bancarios. Ahora bien, nos vamos a financiar contigo, ciudadano, con la persona física. Por eso nosotros les decimos que necesitamos vuestro apoyo. Y somos un movimiento apartidista porque no creemos en la ideología o en la vieja ideología de izquierda-derecha, extrema-izquierda, extrema-derecha. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Eso es la confrontación, la división, lo que ellos buscan. Y nosotros lo que hemos dicho es que no entramos ahí. Creo que durante estos 3 años ha sido una magnífica oportunidad de encontrarse con gente de ideologías muy dispares, pero que nos ha unido algo tan bonito y tan humano como son las libertades públicas y los derechos fundamentales. Y que uno puede tener una ideología u otra, pero que en defensa de lo que se nos viene encima con la Agenda 2030, hay que dejar las ideologías de parte y luchar contra esa agenda. De ahí que nosotros nos consideremos que somos un movimiento apartidista e independiente. Y estos son, digamos, los trazos generales de lo que es actualmente el movimiento de Justicia Europa. Luis María, ya el 18 y 19 de septiembre estuvisteis en Bruselas y ya aportasteis 19.000 firmas en favor de este proyecto, que bueno, nació relativamente hace muy poco y ya veo que tiene una expansión bastante importante, ¿verdad? Es decir, para los que nos están viendo y desconocen un poco, que ya tenéis una serie de actuaciones bastante importantes en este sentido, ¿verdad? Mira, nosotros hemos hecho durante este mes, nació el movimiento el 9 de septiembre del 2023, pero se llevaba gestando más de un año, con muchísimas reuniones, grupos de trabajo, para que luego pudiera salir ese mes de septiembre, donde organizamos ese primer evento en el Parlamento Europeo, en Bruselas, donde fuimos invitados por 3 eurodiputados que durante este tiempo, Cristian Teres, Francesca Donato y Virginie Llorón, de diferentes ideologías, por cierto, que nos invitaron para poder presentar allí el Parlamento Europeo. Fuimos una pequeña delegación. Posteriormente decidimos que íbamos a hacer 2 eventos, uno en Málaga, que fue el 30 de septiembre, y el otro en Palma de Mallorca. Y me preguntaréis, ¿y por qué? ¿Y por qué fuisteis a Málaga y por qué fuisteis a Palma? Bueno, a Palma de Mallorca yo fui porque durante prácticamente un año estuve llevando los casos contra el certificado COVID en las Islas Baleares, hasta 4 recursos, donde conocí muchísimos seres humanos, donde me contaron sus problemas, lo que estaban viviendo y digamos que me uní, por decir de una manera, sentimentalmente a la isla y creía que era debido y había que ir a Palma y a las Islas Baleares como por necesidad para explicar a esta gente de que hay un movimiento que es posible defender los derechos humanos en Europa y que es ahora nuestro momento y el momento de la ciudadanía. Y a Málaga, igual, porque en Andalucía también fueron sometidos a restricciones con el certificado COVID y mi compañero Alexis Aneas, que también se encuentra en el Movimiento de Justicia Europa, presentó allí un recurso multitudinario donde me parece que llegó a haber más de 15.000 personas, que es una barbaridad, que querían unirse al recurso. Esto es un poco la presentación que hemos hecho, por decirlo de una manera, respecto de los eventos físicos. Pero a través de la web organizamos una firma de un manifiesto que nosotros consideramos que es el manifiesto por los derechos humanos, porque lo que pretendemos con ese manifiesto es que la gente tome conciencia de lo que está sucediendo con la Agenda 2030 y decidimos poner un contador de firmas. Nunca esperábamos que íbamos a conseguir casi las 23.000. El manifiesto sigue estando en la web, pero ya hemos quitado el contador.
damos las gracias a esas más de 23.000 personas que además, no solo de firmar el manifiesto, nos han enviado cientos de emails para unirse a este proyecto y para participar en Justicia Europa. Y sigue estando en la página web de justiciaeuropa.com. Yo además recomiendo a todas las personas que entren, que se lo lean, porque es un manifiesto donde intentamos explicar de manera breve y sintética qué está sucediendo con la Agenda 2030 y que también que tengan en consideración que nosotros somos un movimiento que lo que pretendemos es divulgación de lo que está sucediendo, pero no desde arriba hacia abajo, sino desde abajo, explicándole a la gente qué sucede con la implementación de esta agenda. No desde arriba, sino desde abajo. Y bien, y a partir de ahora se abre un nuevo periodo donde vamos a ir presentando una serie de acciones cívicas y judiciales, que luego si quieres podemos hablar de ellas. Buenos días. Mira, cuando se habla de la Agenda 2030, parece como si te dan una caja con un regalo precioso dentro, porque te lo pintan como una maravilla. Te hablan de la agenda, el presidente del gobierno, cualquiera, te habla de esta famosa agenda. Pero, ¿qué es? Porque el español de a pie, te garantizo que no tiene ni idea. La Agenda 2030 es quebrar el Estado de Derecho que nosotros tenemos para imponer un nuevo Estado. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen a través de esa agenda. Entonces, se destruye el derecho público y el derecho privado. Luis María, ¿eso qué es? Muy sencillo, se sustrae del control legislativo y judicial las medidas que se implementan con esa agenda y se crea un nuevo Estado de Derecho de las élites. Punto. ¿Y cómo afecta eso a una persona o cómo se implementa el sector primario? ¿Qué hacen con la agricultura? Hiperregulación. ¿Qué sucede con la hiperregulación? Que los países dentro de la Unión se están atados completamente. Atados. No puedes salirte de toda la regulación que viene del Parlamento Europeo. ¿Qué sucede con los países que están fuera? Con los terceros, que entran de lleno en una competencia desleal donde los agricultores españoles o los ganaderos de Francia no pueden decir ni mu. Y en cambio los terceros entran y negocian y implementan su agenda. Por ejemplo, crear adoctrinamiento. Adoctrinamiento. En el adoctrinamiento los libros de mis hijos en Italia son iguales que vuestros libros de vuestros hijos en España. Si cogéis la Agenda 2030, como viene explicada, se explica de la misma manera. ¿Quién lo está imponiendo? UNICEF. ¿Quién es UNICEF? Un mastodonte administrativo dependiente de la ONU. ¿Cómo se está imponiendo la única salud? A través de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es la Organización Mundial de la Salud? Un mastodonte administrativo de las Naciones Unidas. Y así podemos seguir con cada uno de los organismos de la ONU. Y la pregunta es, ¿quién controla a las Naciones Unidas? Nadie. Tienen privilegios e inmunidades. Y ellos te dicen que te van a implementar una agenda que te la visten, como tú dices, como una caja de bombones, pero es una caja de veneno. Eso es la Agenda 2030. Por ejemplo, control del dinero. ¿Cómo va a afectar el control del dinero que ellos te dicen que no es control del dinero? Muy sencillo. Van a imponer la autofactura tributaria, que ya en Italia se está implementando y se va a implementar ahora en España. Todo pasará por la agencia tributaria. Todo estará controlado absolutamente, el dinero, hasta dónde te lo gastas con un caramelo. Podemos seguir los objetivos, el hambre cero. Te dicen que, claro, hay que reducir la población porque somos muchos y no cabemos. Pero en cambio al agricultor no se le deja producir. Es que es un cúmulo de contradicciones, suma y sigue. Si hablásemos del agua, si hablásemos de las presas, si hablásemos de la energía, te dicen, cómprate un coche eléctrico. Bueno, vosotros habéis visto cómo te decían, el mejor coche del mundo es un coche diésel. Y todo el mundo se compraba el coche diésel. ¿Te compras el coche diésel? No, el coche diésel contamina. Gasolina. Bueno, ahora la gasolina, imagínate, eléctrico. Claro, ¿qué pasa con el coche eléctrico? El coche eléctrico solo se lo pueden comprar las élites. Ahora, ¿qué sucederá cuando tú vayas a cargar tu coche y te digan que tú eres un mal ciudadano porque no te has vacunado, por ejemplo, y no puedes cargar tu coche porque no te dejan? Es decir, esta agenda nos va a convertir, digamos, en un estado distópico, es decir, el estado donde tú no te gustaría vivir, pero vas a vivir en él, si se aplica esta Agenda 2030. Ellos te dicen que tú no tendrás nada y que serás feliz. Y Justicia Europa dice que tendremos de todo y que sí seremos felices. Una cosa, María, por ejemplo, como ejemplo de ¿nos podrías explicar qué es el Tratado de Pandemias, por ejemplo, ¿no? Que creo que va muy en esa dirección que tú estás apuntando ahora en cuanto al control de la sociedad de esta forma.
Yo os voy a dar una primicia, que ya en Palma de Mallorca en el evento la di. El objetivo, me parece que es el número 3 de la Organización Mundial, de la Organización de Naciones Unidas en la Agenda 2030, la única salud. ¿Vale? ¿Cómo se impone la única salud? Bien, la única salud se va a imponer a través de dos instrumentos jurídicos. Uno es el Reglamento Sanitario Internacional y otro es el Tratado de Pandemias. ¿Y cómo se implementa ese enfoque de una única salud? La Unión Europea, que no tiene competencia en salud pública, la competencia en salud pública es de los Estados, es de España, es de Francia y de Alemania. La Unión solo coordina, apoya, fomenta. Pues en el reglamento se han introducido unas enmiendas de actualización, donde se viene a implementar el certificado sanitario electrónico, o sea, el certificado de vacunación. Bien. En el Tratado de Pandemias se va más allá. La única información posible que se podrá dar respecto de la salud será la que diga la Organización Mundial de la Salud. Y tú, en el caso de que quieras dar otra información, te van a chapar el medio de comunicación. Te van a meter multas hasta en el carnet de conducir. Y te van a coartar la libertad de expresión. Y el director general de la Organización Mundial de la Salud será el único que tendrá potestad para declarar o no una pandemia. Y todos los demás estaremos sometidos a los confinamientos ilegales, a los usos de las mascarillas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo lo están haciendo? La Unión Europea no puede negociar en nombre de los Estados una competencia que no le pertenece. Pues lo está haciendo. Y están introduciendo enmiendas que son nulas de pleno derecho. Y están negociando un tratado de pandemia de la Unión Europea cuando no tiene competencia para ello, porque solamente puede coordinar o fomentar. Pero la competencia de salud es de los Estados. ¿Y quién ha introducido las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional? La Unión Europea. ¿Y puede hacerlo? No, no puede. ¿Y cómo te enteras de esto? Pues claro, leyéndote todas y cada una de las enmiendas, descubrimos de que se está actuando con una nulidad de pleno derecho. ¿Y qué va a hacer Justicia Europa? Justicia Europa va a presentar una acción cívica con dos cartas que vamos a enviar o dos requerimientos, uno al presidente del Consejo de la Unión Europea, que es Pedro Sánchez, por cierto, ahora, pero podría ser cualquiera, y otro al director general de la Organización Mundial de la Salud, requiriéndoles para que en el plazo de 5 días se salga del Tratado de Pandemias, la Unión Europea, porque no tiene competencia, y eliminen esas enmiendas a través del artículo 61 del Reglamento Sanitario Internacional. Y ahora voy a la Agenda 2030. ¿Y quién controla la Organización Mundial de la Salud cuando está aceptando con una nulidad que es impresionante que la Unión esté negociando unas competencias que no tiene? ¿El ciudadano de pie a qué tribunal se va a dirigir cuando tenga que denunciar a la Organización Mundial de la Salud? ¿Se puede denunciar a la Organización Mundial de la Salud por lo que está haciendo? ¿Tienen inmunidad y privilegios las organizaciones dependientes de las Naciones Unidas? Sí, claro, claro. Y cuando haya una vulneración de derechos flagrante porque están vulnerando el propio reglamento que se han hecho ellos, ¿cómo puede el ciudadano denunciar eso? No puede. Se crean un sistema de trenes, de vagones, donde tú no puedes pasar de uno al otro, está compacto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer los ciudadanos? Pues los ciudadanos tenemos que hacer requerimientos a las autoridades y presentar demandas judiciales contra la Organización Mundial de la Salud, aunque no tenga recorrido, pero hay que denunciarlo. ¿Por qué? Porque eso va a crear una corriente de opinión donde la gente va a conocer lo que está sucediendo. Y a lo mejor algún país coge y se sale de ahí. Y con que uno se salga, como cuando fue el Tratado de Lisboa, donde el referéndum, etcétera, etcétera, pues se saldrán los demás. Y es lo que tenemos que forzar, porque es la única vía que tenemos los ciudadanos. Eso es la Agenda 2030. ¿Y quién está detrás? Porque alguien tendrá que... Hay una cabeza pensante. ¿Quién es? Quien esté detrás, hay múltiples informaciones, cada uno que las busque, si están uno o están dos, o hay grandes familias mundiales. Yo lo que entro es en que la gente conozca la Agenda 2030 y que se dé cuenta de que se le está sustrayendo al Estado de Derecho un pilar fundamental como es la seguridad jurídica y la jerarquía normativa. O sea, estas organizaciones no están sometidas al control judicial, no están sometidas al control legislativo. Y si tú alzas la voz, negacionista, antivacunas, antisistema. No, yo no soy antisistema. No, yo no soy antivacuna. No, yo no soy negacionista.
Eso es una evidencia. Usted no puede ir. Usted, la Organización Mundial de la Salud, está actualmente actuando de manera nula de pleno derecho. Y nadie lo sabe, nadie lo concibe. Pero así en todas las organizaciones, cuidado, ¿eh? En todo el mastodonte administrativo de las Naciones Unidas. Yo en el evento de Palma de Mallorca hice una mención. Vosotros sabéis que en Bosnia y Herzegovina hace casi 25 años hubo una matanza. Esa zona era exclusiva de protección de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tenían como cometido vigilar a la población civil para que no hubiera una masacre. ¿Y qué sucedió? Que hubo una masacre. ¿Y qué pasó? Que mataron a 7.000 personas. ¿Y quién fue el responsable? ¿Quién era el responsable de la vida de esas personas? ¿Los serbios? No, las Naciones Unidas. ¿Y se le denunció a las Naciones Unidas? Sí. ¿Y quién fue responsable? Nadie. Nadie pagó por esa matanza. Hicieron 2 párrafos de un informe y dijeron que, bueno, que sí, que no volvería a suceder y que bla, 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 cuando tenía que haber estado en la cárcel. Una cosa, Luis María. Esos son los que te van a implementar a ti la Agenda 2030. Y lo que te van a decir a ti, que es el Estado de Derecho. No, lo que se quiere quebrar es el Estado de Derecho y nosotros tenemos que recuperar ese Estado de Derecho, porque es la única forma en la cual podemos convivir y no su forma, porque su forma es el gobierno ese que quieren imponer de las llamadas élites a través de esas organizaciones internacionales, la Unión Europea, la ONU, etcétera, 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 etcétera. O sea, el pueblo entonces va camino de un 1980, de la ola de Orwell, ¿no? Más o menos. Yo diría que ya estás inmerso en 1934. Yo creo que sí. Luis María. Sí, Bueno, yo quería preguntar una cosa sobre lo que has dicho del pasaporte de COVID, que se vulneran mi derecho a la intimidad o que nadie tiene por qué saber si me he vacunado o no. Entonces, al pedirme el pasaporte, a mí se me deniega un derecho. Es decir, sería como una dictadura, ¿no? Sí. Se te deniegan 2 derechos, o 3, la libertad, la igualdad y la protección a la intimidad. Y ahora se ha descubierto que las aplicaciones del teléfono trataban tus datos personales. Entonces, al tratar tus datos, estaban sometidos a un reglamento. Y ese reglamento dice que tú tienes derecho al acceso, a la modificación, al olvido, a la supresión, y son datos de salud. Por tanto, son esenciales y los más importantes que fija ese reglamento. Todo eso se vulneró con aplicaciones que incluso eran de fuera de la Unión Europea, donde tus datos se cedían transfronterizamente. O sea, estamos ante el mayor de los escándalos en lo que es la protección de datos personales. Y el certificado COVID se usó como se usó para lo que se usó. Claro, si ahora te imponen un certificado sanitario para poder viajar, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la ciudadanía? Por eso, cuando Pedro dice que estamos que vamos a 1984, no es que estamos ya en 1984, porque el certificado COVID o el certificado sanitario va a ser implementado a través de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, cuando un director general pulse un botón, todo el mundo tendrá que tener ese certificado. Y si tú no lo tienes, te quedas fuera. Y si tú no tienes la identidad digital, te quedas fuera. Y si tú no, te quedas fuera. Te quedas fuera, te quedas fuera. Y eso es lo que hace la Agenda 2030. La identidad digital, ¿alguien concibe que no tengamos unas normativas respecto a la identidad digital cuando ésta avanza y galopa a un ritmo, vamos, a paso abierto, y que no haya una legislación de bioética? Cuando nosotros queramos legislar, ¿qué va a pasar? Que ya será tarde. Que ya será tarde. una cosa, Luis María. Tengo que, a raíz de la pregunta, hay una sentencia del Tribunal de Justicia sobre el tema del pasaporte COVID. Quiero decir, dentro de lo catastrófico que estamos planteando, hay medidas en las cuales vosotros ya habéis conseguido verdaderamente movimientos interesantes, ¿no? Me gustaría que lo comentaras para que la gente también se anime a ver que se hacen eventos positivos, es decir, a pesar de todo lo que nos estás comentando. Claro, o sea, lo que yo intento comentar ahora es un poco el que la gente tenga conocimiento de lo que ha sucedido. Pero claro que los ciudadanos tenemos que hacer acciones. Es que no la va a hacer nadie más. No esperen que la haga ningún político ni ningún gobernante, pero tampoco espere que se la hagan por usted. Tampoco se espere que venga uno y que diga, bueno, eso que la presente mi vecino, que la presente Justicia. No se equivoquen. Usted tiene que reconocer cuando le están vulnerando sus derechos.
la libertad, la igualdad, la integridad física, la libertad de expresión, la libertad de opinión, que por ejemplo en este programa podamos decir pues, opiniones y que no sea censurado. ¿Mm? Hablando de la censura, ¿no? Para poner un ejemplo, hace un año se aprobó el Digital Ad Service. Es una directiva, un reglamento europeo, donde la Comisión Europea te podrá oscurar un medio de comunicación porque sí. No lo votó ningún eurodiputado español en contra. Ninguno. Votaron 15 eurodiputados en contra de ese reglamento. Ahora se llevan las manos a la cabeza algunos. Y digo, pero hombre, farsantes, si no votasteis en contra del reglamento. Es más, si ha estado callado un año eso ahí. Y solo cuando ha entrado en vigor os habéis llevado las manos a la cabeza. Por eso es importante el Parlamento Europeo, porque si no, no te enteras de las cosas. Yo, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 5 de octubre, me leo todas las mañanas Ecuria, que es una aplicación del Tribunal de Justicia, para informarme, porque de ahí sale la información. Y de ahí me di cuenta de esta sentencia tan importante, ¿no? Que se habían vulnerado los datos. Por eso digo a la gente, uno se tiene que... O sea, yo no te digo que te leas jurisprudencia, pero tú sí que puedes detectar cuándo te están vulnerando tus derechos fundamentales, libertad, igualdad, integridad física, libertad de expresión. Entonces, lo primero que tienes que hacer es defenderlos tú. Mira, Y hablando de después vulnerar los derechos, yo te voy a contar un caso que creo que es inaudito. Aquí en Palma, en Mallorca, en una de las zonas más bellas de la isla, que es Calador, no sé si la conoces, es un sitio maravilloso en cuanto a sistema ecológico, todo. Una persona ha heredado de la familia pues un hotel de 240 plazas y 74 apartamentos que están casi anexos. Todo, absolutamente todo, está ocupado con K. Ocupado. Este hombre lleva gastado más de 600.000 euros tratando de recuperar, que creo que es justo, ¿no? Recuperar lo que es suyo, por lo que paga impuestos, por lo que paga desde las basuras a la luz, porque les quiso cortar la luz, pero le obligaron a tener la luz. Donde hay niños, donde están viviendo niños, supuestamente escolarizados, pero se tendría que ver, donde el hombre le ha cortado todos los desagües, supongo que las necesidades las meterán en un cubo, las tirarán pues en el mar. Y tú te explicas, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? Ya no te pongo el caso concreto, que te vas 4 días de vacaciones a tu pueblo y cuando llegas a tu casa te encuentras la casa ocupada. Esto es el pan nuestro de cada día. Pero que te encuentres que de pronto hay un caso así tan flagrante y no pase nada. Y le digo al tipo, ¿tú qué haces? Pues mira, he ido a la alcaldesa, lo he denunciado, la alcaldesa me lo ha mandado a la Guardia Civil porque ella no tiene ninguna potestad. La Guardia Civil ha escrito la correspondiente denuncia y la ha mandado al juzgado. Y los juzgados están buenos como para, con la cantidad de problemas que tienes, para resolver este problema. Pero es que este es un gran problema que está ocurriendo hoy en día en la sociedad, que además que tiene una repercusión colateral. Y sin embargo está ahí. Es así. Si ese hombre debiese a la agencia tributaria, eso al día siguiente estaba arreglado. ¿Sí qué? Sí, si le debiera dinero, si le debiera dinero a la agencia tributaria al día siguiente, eso se no, había solucionado. Por supuesto. Pero como pues, funciona todo como funciona, y además lo que pretenden es generar frustración a las personas. Este es el problema. Al generar frustración, la gente pues claro, se pierde y se abandona completamente. Y este hombre, que a lo mejor incluso tendrá que estar pagando impuestos por todo eso que ha heredado, ¿no? Este hombre, cuando va a visitar, otro dato, cuando va a visitar su propiedad, va con la Guardia Civil, ¿no? No. Va con una cámara M Pro en el pecho, donde lo graba todo, porque lógicamente le amenazan, le quieren pegar, le quieren tal. Claro. Y es un caso que es flagrante, es decir, paga los impuestos, ha pagado todos los derechos de la herencia para recibir todo eso, paga la luz, paga el IBI, paga todo eso, y te dices, ¿a qué situación hemos llegado? Entonces, la ciudadanía ya no está preocupada por el aumento del precio del aceite, que también es para preocuparse. Es que está preocupada porque estos casos cada vez se van haciendo mayores y no pasa nada. Y tú dices, ya hay políticos, ya hay tal, ya hay cual,
y bueno, ya sabemos cómo lo que es el político, es un señor que cuando toca moqueta y toca sillón, pues olvida de todo lo que hay a 2 metros a su alrededor. Eso es lo que hay que cambiar. Una, Y eso lo tenemos que cambiar nosotros. Pero ¿cómo se puede cambiar esto? ¿Cómo se Pues puede cambiar? con honestidad. Eso es lo primero de todo. Porque cuando un político toca sillón, eso se tiene que acabar. Pero y tú has Eso- visto, por ejemplo, aquí en Palma de Mallorca, hemos tenido el alcalde de Palma que perdió las elecciones y le han premiado como senador. Y a Francina Armengol. Armengol, que perdió las elecciones de la comunidad autónoma, la han premiado como presidenta del Parlamento. Tú dices, vamos, Sí, pero yo esto, cuando suspendía, mi padre me metía en casa y no me dejaba salir todo el verano. Pero cambia, para un pero, segundo. ¿Tú escúchame, piensas que ella Francina ha Armengol, perdido? aparte de ser Espera. presidenta del, el Congreso. del Congreso, pensad que cometió un delito, que fue estar fuera cuando estábamos confinados. Es decir, estaba Pero, en un bar. o sea, vamos a Sí, ver. pero eso quedó así, ha quedado como una anécdota. Sí, pero tú dices que ha perdido, pero no ha perdido, porque ella aplicó todas las medidas que Sánchez quería. Entonces ella fue buena con el partido, lo que no fue Claro, con los claro. ciudadanos. Entonces el partido la premia porque ha sido una excelente política del partido. Claro. Porque aquí el problema son los partidos. El partido en concepción, porque esta gente lo que ha hecho es, como dijo el otro día Luis Jiménez, ha desvirtuado el sentido de la política, ¿no? De la polis. ¿Eh? Y lo ha pasado y lo ha enviado al lodazal. Claro, esta gente, sus partidos son sus empresas. Ellos no están aquí para apoyar al ciudadano, ellos están aquí para apoyarse entre ellos, ¿eh? Y para que esa empresa siga sosteniéndose. Entonces, Armengol fue una excelente política del Partido Socialista de las Islas Baleares, que obviamente ha tenido que ser premiada por su contribución a la sociedad llamada Partido Socialista, a la empresa llamada Partido Socialista. Y en el PP igual, y en Ciudadanos igual. Todos es lo igual. Se crean esas estructuras donde al final, pues eso es como si fuese un supermercado, o sea, como si fuese un negocio, punto, ya está. Entonces, cuando la gente ve eso y dice, joder, pero es que a esta mujer encima la premian, pues claro que la premian, porque lo ha hecho muy bien para el partido. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Porque claro, un ciudadano normal dice, joder, pero si esta mujer, por favor, con lo que ha hecho. Pero el partido dice, esta mujer es maravillosa, hay que premiarla, presidente del Congreso Mundial. Ya Yo está. creo que esto, Luis María, es una cosa que es evidente. Creo que es más que la gente, si no lo ve, es porque no quiere, porque es tan evidente ya. Yo creo que no hay máscara, basta ver el telediario, Sánchez y compañía. Bueno, hay un tema que me preocupa especialmente que tú has nombrado, que es el Digital Service. Te comento este tema porque nosotros, por ejemplo, ahora lo que estamos haciendo es más que significativo y, bueno, muy simbólico, ¿no? Estamos hablando contigo, tú en Lisboa, nosotros aquí, a través de un medio que además está al alcance de cualquiera, no hace falta ser ingeniero para disponer de estos medios. De hecho, hay youtubers, hay una cantidad de información que rula, no gracias a los medios oficiales, como es normal, sino a estos medios. El Digital Service lo que va a hacer, tú lo has tocado por encima, es unificar el criterio de toda la Comunidad Económica Europea para que esto se pueda erradicar, es decir, este medio de comunicación se pueda erradicar, ¿no? Esto por una parte, si quieres comentarnos algo, porque creo que en el año 2024, si no me equivoco, va a haber cambio importante. Y segundo, yo estuve presente en vuestra presentación aquí en Palma y, bueno, enhorabuena porque lo primero que pude observar en vivo es una muy buena organización, mucha asistencia de gente y me llamaron la atención dos cosas específicamente que me gustaría que nos comentara. La primera es que dentro de la edad de las personas que estaban allí, era una edad donde no había prácticamente gente joven o muy joven. Había una media de edad avanzada. Supongo porque somos la gente más concienciada y que además conocemos varias partes y puntos de vista del problema, ¿no? Y segundo, me llamó mucho la atención el punto de vista de Jiménez, el vicepresidente vuestro, por la visión humanista que dio y que he podido ver en vuestro Telegram y en vuestra página web, ¿no? Que creo que es muy interesante porque creo que hay que hacer hincapié en esa parte de humanidad que estamos perdiendo continuamente a pasos agigantados, ¿no? Entonces, un poco, si puedes darnos algún mensaje, sobre todo para la gente joven, que yo creo que es la que está más perdida en este caso, y si comentas un poco lo que va a suceder con el tema del Digital Service
si no se toman medidas, porque esto que estamos haciendo ahora lo veo inviable dentro de unos años, posiblemente. O dentro de un año. O sea, en la libertad de expresión, cuando ellos te dicen que tiene que haber libertad de medios, libertad de información, no, es censura. O sea, Agenda 2030, libertad de información, no, censura. ¿Por qué? Porque medios como este van a ser desterrados y no van a poder emitir. ¿Y cómo lo van a hacer? Oscurándote. Punto. Como oscuras una página web. Ya está. Y lo van a hacer. Lo van a hacer porque son canales de información donde tú puedes recibir información de manera libre. ¿Me quieres escuchar? Me escuchas. ¿No me quieres escuchar? Pues no me escuches. Mientras que no se insulte a las personas, mientras que no se amenace, coacción, es un medio en el cual hay una libertad de expresión. Gente joven. Sí, en los eventos, en el de Málaga había más gente joven, en el de Palma no. Debe ser, como dices tú, que a lo mejor es la gente que está más concienciada, ¿no? Pero yo creo que la gente joven también llegará. También llegará porque también les afecta y les afecta cada día en la universidad. Les afecta cada día cuando tú tienes que hacer un trabajo de fin de grado y entonces o tesis o tesis doctoral o lo que sea, y te impone la Agenda 2030 hasta en la sopa, en los escritos, que tienes que redactar de esta manera, que tienes que hacerlo de la otra, que tienes que nombrar esto, que si tienes que ser resiliente. O sea, yo es una palabra, la de resiliencia, que es que me pone los pelos como escarpias. ¿Eh? Eso se lo está metiendo la gente joven. ¿Qué es el ser resiliente? Adolescente de 18 o tío joven de 20, 25 años. ¿Sabéis lo que es ser resiliente? Ser resiliente es no luchar por nada, no exigir tus derechos, ¿eh? No defender tu humanidad. Eso es el ser resiliente. El ser resiliente es adaptarte al mundo de la Agenda 2030. Y no os podéis adaptar a ese mundo, porque lo que tenemos que hacer es luchar contra eso y exigir que se cumplan unos derechos fundamentales que están reconocidos en cartas europeas, en principios, en tratados y en constituciones. ¿Qué es lo que ellos quieren romper? La gente joven, yo vi hace 4 meses, puede ser, o 3, un vídeo de una italiana, seguramente lo veríais vosotros también, cómo se puso a llorar delante del ministro, porque decía que se estaban quemando que por el culpa de los incendios climáticos se estaba destruyendo la isla de Sicilia. Bueno, apareció allí con una... Era actriz, ¿eh? Quien hizo el vídeo era actriz. Ajá. Sí, sí. Salió en ese vídeo y hizo llorar a un ministro, ¿eh? Por los incendios del cambio climático. Señores, quien no se quiera dar cuenta de lo que está pasando, y cómo están tratando a la sociedad y cómo están infundiendo en la sociedad una frustración en las personas jóvenes para que al final cedan todos sus derechos para adaptarse a esa maravillosa Agenda 2030, está ciego. Está ciego. Y nosotros también vamos a hacer eventos y nosotros también nos vamos a dirigir a la población más joven para hacerle ver lo que está sucediendo, cómo implementan esa agenda en las universidades y cómo es lo que pretenden al final es el ser resiliente. Y creo que lo último era en la humanidad. Bueno, Luis Jiménez es como digo yo, es mi ángel, ¿no? Y es un arcángel para este movimiento y para todos los ciudadanos, porque defiende el movimiento desde una posición humanista, desde una posición donde las terapias naturales que han sido desterradas prácticamente y que tienen que volver a, a ser un altavoz en igual de condiciones que la medicina, es decir, que la salud no es la medicina. La gente tiene un concepto de salud-medicina. No, 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 perdone, no. La salud no es medicina solo. Ni existe una única salud, ni existe una única ciencia, que es la que ellos te quieren imponer. Y Luis defiende eso absolutamente de maravilla. Por mí, 2 preguntas más. Una, ¿tiene que ver la Agenda 2030 con lo que está ocurriendo ahora mismo en ciertos lugares del mundo, por ejemplo, en Israel o en Ucrania? Yo tengo mi opinión personal sobre lo que está sucediendo, pero yo ayer colgué en Twitter una foto donde el presidente de la República Alemana escapa de un avión, ¿no? Y toda la gente se tira al suelo y se hacen selfies porque decían que les iba a atacar un misil en el aeropuerto de Ben Gurión, en Tel Aviv. Y todos en el suelo tirados, y las noticias de los periódicos era evacúan el aeropuerto de Tel Aviv y está en curso el presidente de Alemania, tal. Claro, tú ves las fotos y analizas la foto y te vas al otro avión. O sea, estos estaban tirados toda la delegación alemana en el suelo del aeropuerto, ¿vale? Y el avión se ve, Deutschland, tal, y todos sacándose vídeos, fotos, es una cosa muy esperpéntica, ¿no? Pero mirabas al fondo de la foto y veías que había otro avión
y que había personas de pie y que no estaba pasando absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que están transmitiendo? Lo que te están transmitiendo es miedo, terror y mentira para que tus derechos individuales a la libertad individual y libertad de circulación, el mismo ciudadano pida más control, más cámaras, más restricción de derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo puse ayer. Prepárense para las Navidades. Prepárense para las Navidades. Porque lo que se está imponiendo es un estado de terror. O lo que van a pretender es imponer un estado de terror. Esto es, generas desinformación, ellos, gubernamental. Frustras a las personas. Haces una crisis y luego les quitas los derechos. Pero no es nuevo esto. Esto es de hace decenas de años. Durante la guerra de Ucrania, ¿qué se ha vivido? Sin entrar en si uno o no tiene razón, uno o el otro. ¿Qué se ha vivido? Un bombardeo continuo en medios de comunicación de que iba a estallar la central de Zaporilla, qué tal, que no sé qué. ¿Quién está detrás del grano de Ucrania? ¿Qué multinacional americana está? Pregúntenselo. ¿Está la Monsanto por ahí? ¿Quién le favorece las guerras? A la industria armamentística, ¿no? Claro. ¿Quién está detrás? ¿Qué nación está detrás? A la industria farmacéutica. ¿Qué nación está detrás? Joder, es que, vamos a ver, es tan evidente. O sea, yo no le digo a la gente que diga, me he despertado, pero analicen un poco con otra visión, ¿no? O sea, yo voy a llevar una medida, si nosotros conseguimos un eurodiputado, es que los europeos voten en las elecciones americanas. Es que tenemos que votar, porque nos hemos convertido en un satélite de Estados Unidos. Europa no tiene voz de nada. No tiene voz de absolutamente nada. Te hacen una guerra aquí, y en vez de buscar la paz, porque las guerras lo que único que traen son masacres. Yo estuve en una guerra, en la guerra de Kosovo en 1998, y las guerras solo traen masacres, pobreza, y lo único que intentan es dividir, confrontar y demostrar lo más despreciable del ser humano. Entonces hay que buscar siempre la paz, por supuesto, pero más allá de eso, vean el interés que tienen estas guerras reales. Vean el interés que tienen. Analícenlo desde esa perspectiva. Que lo que hace un bando y el otro está mal, bueno, por supuesto. Que uno ha hecho más que el otro, por supuesto. Pero ¿quién está detrás siempre de todas estas historias? Estados Unidos. Y dentro de las industrias. Y dentro de las empresas también está la construcción. Y las industrias. Y la construcción, porque yo también estuve en Kosovo durante los bombardeos y la ciudad quedó completamente asolada. Pasé años después en Belgrado, ¿no? Y parece Nueva York. Sí. Y luego la otra pregunta que te quería hacer es si la agenda también tiene previsto una nueva pandemia en un futuro inmediato. Lo anuncian ellos. En el Reglamento Sanitario Internacional y en el Tratado de Pandemias te hablan de la próxima pandemia. Sí, sí. Por eso te lo pregunto. Te están anunciando una próxima pandemia y por eso hay que restringirte tus derechos. En el Parlamento Europeo es continuo. O sea, lo sientes la nueva pandemia. ¿Cuál va a ser? Bueno, vamos a ver cuál va a ser. Vamos a ver cuál va a ser. Una que sea muy mala. El ébola, una que sea muy mala. No te preocupes que los medios de comunicación, digamos, esos medios de comunicación bombardearán con dinero público a los medios para que transmitan ese mensaje. Porque no os olvidéis, la Agenda 2030 son ríos de dinero. Ríos y ríos y ríos de subvenciones públicas y de dinero en todos los sectores. Yo lo que veo con esto, ahora os vais a reír, pero como ciudadano de a pie, me recuerda a las películas futuristas. Esto que tú decías, es imposible que se vea toda la población aborregada, sin derechos, pero con un mensaje continuo. Así eres feliz. Nosotros te proporcionamos la felicidad. Nosotros te proporcionamos la salud. 1984. Nosotros te proporcionamos el bienestar. Es decir, que tú no puedas comprar aceite porque está muy caro, es igual. En un país pero como eres España. feliz. O sea, Pero eres feliz. Que guapo. no puedas volar porque no te has vacunado, que no puedas volar y tienes a tu familia en Francia, que no puedas volar, es igual, pero tú sigues siendo feliz. O tienes un millón de seguidores. Y si no eres feliz, hay que exterminarte. Sí. Acabar contigo. Sí, sí, es así. Así lo veo yo, ¿eh? Es decir, sí, todas estas preguntas, es que es así. lo veo así.
yo se lo dije el otro día, yo llevo siempre el libro de Orwell, 1984, para siempre que tengo una visión sobre una cosa, pararme un segundo y pensar. Sí. Orwell ha sido Es el decir, profeta del siglo XX-XXI, ha sido el profeta. bueno, y yo creo que si él estuviera en este mundo, se asustaría de todo, Sí, se sí. asustaría. Aquí lo que Mm. podríamos decir es cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. No, ya, es que yo, mira, lo del ejemplo ayer del avión, o sea, ¿qué política, cómo es de irresponsable un gobernante que se va a Tel Aviv con un avión presidencial en el conflicto más duro que ha habido ahí desde hace pues 30, 40 años? ¿Qué irresponsable eres? ¿Por qué te has ido allí? Sí, sí. ¿Hacerte la fotito cuando suenen las sirenas? Es Sí. que la gente tiene que pensar así. Es decir, tú eres un irresponsable que estás poniendo mi dinero público y gastándote mi dinero para hacerte una foto tirado en el suelo de un aeropuerto para infundir miedo, terror y mentira a la gente. ¿Eh? Entonces, esa es la foto que el ciudadano tiene que se meta en su cabeza lo que está pasando, ¿no? Y que diga, a ver, ¿qué hace usted ahí? ¿Pero usted qué hace ahí? Bueno, también el ciudadano alucina viendo en estas situaciones de conflicto, de dos conflictos, digamos, grandes que hay, porque hay muchos más, viendo a estos señores vestidos con trajes de 2.000 euros, zapatos de 700 euros, pisando moqueta de 10 centímetros, hablando de la guerra. Sí. Hablando de la guerra, Saben pero ellos que de la guerra. no llevan a sus hijos. No saben lo que es una guerra y no llevan a sus hijos. Mario Draghi llegó a decir que había que enviar soldados. Y yo hice un vídeo que dije, el primero tu hijo. Sí, sí. El primero tu hijo. Y luego vamos los demás detrás. Ujú. Esas son las guerras. Entonces, el otro día se paseaba Ursula von der Leyen por Lampedusa. Sí, sí, No sé si lo viste. sí, Se paseaba ahora como si mismo, fuese allí la reina del mundo. Oiga, pero sí. que usted no tiene, pero que la Comisión Europea, o sea, pero que usted no tiene ningún poder de nada. O sea, que se está autoatribuyendo una serie de facultades que el Tratado de la Unión Europea en el Tratado de Fundamento le conceden a la Comisión, ni menos a usted, que tiene una función de coordinación. Pero se pasea como Lady tal con Meloni. O sea, Sí. cuando nosotros creamos el movimiento de Justicia Europa, decimos ni izquierda ni derecha, es porque ni la izquierda ni la derecha representan ya la ciudadanía. Meloni dijo que iba a poner a las fragatas y a la fuerza naval italiana de frente de las costas líbicas y de Túnez para que ni una persona entrase en territorio italiano. ¿Qué ha pasado? Pues que ha llegado von der Leyen y ha dicho, aquí pasa todo Dios. ¡Hala! Y la otra baja la cabeza y dice, sí, bueno. Sí, sí. O sea, este es el mundo en el que vivimos. Entonces, lo que hay que recuperar es la soberanía de los estados, señores. Hay que recuperar el Estado de Derecho. ¿Cómo puede ser que un país productor de aceite, como decís vosotros, Sí. no pueda comprar una persona de aceite y sea feliz? O sea, ¿no ven que le están tomando el Sí, sí. pelo? ¿No ves que nos lo están tomando a todos? El tema de la gasolina, el tema del gas. O sea, ¿qué pasa? Que es que luego dicen, no, es que los conspiranoicos tenían razón. Oiga, a mí no me insulte, yo no soy conspiranoico. Yo lo único que hago es intentar, como vosotros y como mucha gente que nos estará escuchando, intentar analizar desde una perspectiva horizontal qué narices está sucediendo en nuestro mundo. Una pregunta, Luis, perdón. Bueno, tenemos tiempo para tu última pregunta. Y Sí, bueno, es muy simple. Es decir, como tú has nombrado a Meloni, a von der Leyen y toda esta gente, ¿no? A mí me llama mucho la atención la vicepresidenta que tenemos, Yolanda Díaz, por ejemplo, ¿no? Que sale el otro día ante un ataque pues, terrorista de Hamas contra Israel y sale diciendo que está con el pueblo palestino. Y bueno, lo primero sería condenar la violencia, supongo, luego dar una serie de matices de tu parte. Es decir, pero esta persona, que es vicepresidenta del gobierno español, se pone en contra de los intereses como si pudiera decir cualquier cosa. Yo le comentaba a Johnny antes de empezar, esto es como si una persona que es representante de una empresa tiene que tener cuidado porque representa a esa empresa. Pero es que si nosotros estamos viendo que es un representante del gobierno, uno y otro y otra y otra y otra y otra. Pero a ver, esto es lo mejor, como se veía en un chiste el otro día. Dice, este es el mejor espermatozoide que ha salido. Es una broma, pero es muy significativo, ¿no? Es decir, Pero ¿no se da cuenta la gente del nivel? ¿Ella quién representa? Bueno, representa a su partido primero, al gobierno Ya está. español. Bueno, Ya está. Entonces, ella representa a su partido. Pero es vicepresidente, ¿no? Tú dices, es vicepresidente, pero no lo es, porque en realidad ella actúa de una manera personal
y lo hace porque sabe que su representante, o sea, que ella es el representante de su partido, y entonces como es el partido, pues ella lo que diga el partido, pues el partido y el partido y el partido, la partitocracia. Ujú. Creo que no tenemos tiempo, Johnny. No. En todo caso, Luis María, si quieres hacer algún comentario, un último comentario. Yo, No. comentarios para vosotros, para gracias por tenerme aquí y para que la audiencia comprenda lo importante que puede ser el que 4 personas nos unamos durante 45 minutos a charlar, a tener libertad de expresión, a poder hablar de determinados temas y que medios como este no se les censuren, que a medios de estos que se les apoye también económicamente. Porque está muy bien decir, ay, qué buena gente, qué programa he escuchado, apóyenles. Apóyenles, y el apoyo también tiene que ser económico, ¿eh? Y escúchenles y hagan boca a boca. Oye, existe una radio que dice tal, 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 porque nos van a cerrar estos medios, nos vamos a quedar sin voz. O sea, es que nos vamos a quedar sin poder trasladar una opinión respecto de, yo qué sé, de cualquier tema que lo hemos hecho en libertad. Y esto es lo que ellos, en una parte de la Agenda 2030, también quieren destruir, la libertad de información, ahogarte económicamente para que ningún medio pueda y luego, si hace falta, nos oscurarán. Y entonces no puede ser, no puede ser. Por eso digo que los movimientos o el movimiento tiene que ser desde la ciudadanía y tiene que ser desde la honestidad, ¿eh? Que no estoy yo aquí para subir, como habéis dicho, que el político llega, toca poder y no, que no, que no. Que estos son los ciudadanos. El que hoy estoy yo y mañana estará otro, ¿no? Y mañana estará otra y etcétera, 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 etcétera. Y nada más, yo animo a la gente a que entre en la página de justiciaeuropa.com, que vea cómo nos organizamos, que vea el manifiesto, el movimiento, cuáles son nuestros objetivos, nuestras finalidades, cómo estamos estructurados. Tenéis una pestaña también para poder realizar donaciones y apoyarnos económicamente a través de un canal seguro, y también tenéis el contacto donde a través de un pequeño formulario se están estableciendo una serie de grupos de colaboración y de unión que os estáis uniendo al movimiento para participar en él y para poder defender los derechos de los ciudadanos europeos en el Parlamento Europeo, para que no se nos vulneren los derechos humanos y para, sobre todo, tener una función de divulgación de lo que está sucediendo respecto a la Agenda 2030 desde abajo, desde cómo le afecta a la gente, intentar explicarlo, realizar acciones cívicas judiciales y terminar presentándonos el 9 de junio del 2024, donde esperemos, y yo creo que lo vamos a conseguir, ser numerosos. O sea que muchísimas gracias a los tres y es un auténtico placer estar aquí con vosotros. Pues muchas gracias. Y después de haber un relato futurista de los que antes creíamos que no iba a pasar, va a pasar. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Depende de la parte del mundo que nos estéis escuchando. Gracias a todos. Gracias a Y todos. esperemos que entréis y que podáis hacer algo realmente por la ciudadanía. Gracias y adiós. Hasta la semana que viene. Gracias, Luis María. Gracias por tu tiempo y ánimo y éxito desde Mallorca. Hasta luego. Gracias.